Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué bueno estar con ustedes aquí en este programa NutriSalud. Una temporada nueva, 2026, con mucha salud para ustedes, una salud preventiva y de todo tenemos aquí. Pero no podíamos dejar de mencionar que tenemos una invitada de lujo con un tema muy importante para toda la población a nivel mundial. Y es sobre las emociones, cómo impacta en nuestra salud mental. Nos referimos aquí a la licenciada psicóloga Hildaura Varela de Gutiérrez. Hildaura, bienvenida a esta nueva programación. Quiero que sepa que es mi primera invitada en este año 2026. Bueno, un saludo a todos y cada uno de los que nos siguen a través de este hermoso programa que trae información tan valiosa, claro, que busca darles herramientas para el bienestar de su salud. Así que muy agradecida con esta invitación a participar. Claro, y hablaremos sobre las emociones, son mecanismos y adaptaciones, ¿verdad?, que actúan como señales en el entorno, ya sea influyendo directamente en la salud mental de todos nosotros, ¿verdad?, y determina cómo pasamos a esto y cómo nos vamos a ir relacionando. Pero para eso está nuestra experta, Hildaura. Hablemos sobre cómo es que llamamos a las emociones. ¿Qué son las emociones? Bueno, las emociones tienen tantas definiciones. Claro. Como los colores que hay en la naturaleza. Un día nos pintan de alegría, otro día nos pintan de drama, pero sin las emociones nosotros no seríamos lo que somos. Para ahondar un poco más acerca de una definición un poco más correlacionada al tema, podemos decir que las emociones son ese conjunto de reacciones o esas respuestas que se dan por un proceso psicofisiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que sucede en mi cerebro de una u otra forma se va a establecer dentro de mi organismo. Entonces, emociones es el conjunto de reacciones ante estímulos y que se dan a nivel químico y que de una u otra forma será absorbido en nuestro organismo. Y eso tiene que ver mucho con lo que son, a menudo, pues lo que son los dolores, ya sea físicos o mentales. Cuando hablamos de emociones nos referimos a que ante un estímulo externo, nuestro cuerpo tiene la capacidad de reaccionar químicamente a través de la segregación de hormonas, de neuronas, que de una u otra forma se interrelacionan con otras estructuras en nuestro cerebro, y de allí es que se da entonces una respuesta emocional. Esa pregunta que acabas de hacer es muy interesante, porque fíjate, nosotros a través de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, reaccionamos ante situaciones que pueden ser para nosotros placenteras o displacenteras. En realidad no hay emociones ni negativas ni positivas, todas son válidas porque todos nos ayudan a nosotros a la funcionalidad, a la adaptabilidad y a todo el componente del ser humano. Claro, porque las emociones tienen que ver con todo el entorno de nuestro trabajo, de ya sea de nuestra familia, todo lo que manejamos. Así es. Las emociones, por decirte algo, las emociones, las básicas, podríamos clasificarlas, las universales, que no importa en la región del mundo donde te encuentres, independientemente del lenguaje que manejemos, son universales porque son fáciles de identificar. Por ejemplo, el miedo es una de las básicas, la alegría, la tristeza, la ira, el asco. No importa el idioma que tú manejes, son universales porque tienen una representatividad, un lenguaje que puede ser entendible y leíble por muchos. Licenciada Hildaura, ¿hay algo que tenga que ver o que intervenga con las emociones? ¿Hay algo que esté afectando? Mucho con lo que es el aspecto cultural, el ambiente donde nosotros nos relacionamos y el aprendizaje también que hacemos y la interpretación de lo que ya nosotros ya tenemos acerca de lo que nos sucedió en el pasado. Claro. Por ejemplo, si yo le presento a usted un plato de mondongo, para usted puede que sea algo delicioso. Delicioso. Pero para otros puede que sea algo que su emoción que le produzca es asco. Y usted me dirá, ¿pero por qué? Porque nunca lo ha probado. Y puede ser que en algún momento de su vida la viscosidad
la estructura del mondongo le haga recordar algo que sucedió en el pasado asociado con una emoción displacentera o no agradable. Y de allí esa respuesta emocional del asco. Si podríamos decir, ¿cuál es la importancia de las emociones en todo el ser humano? Wow, son todas. La importancia de las emociones es porque nos preparan a la vida. Desde muy pequeño se estila a que el niño empiece a reconocer la emoción, y ese reconocimiento de la emoción nos ayuda a tener un mejor manejo de estas emociones. Por eso que en las escuelas se estipula, cuando el niño entra, hay muchos colegios que creen en lo que es el manejo y el bienestar de la salud mental, que el niño identifique a través de caras qué saludos quiere ser recibido en un aula de clase. Por eso el maestro o el docente que está muy informado tiene un cartelón para que cuando el niño llegue, toque cuál es la emoción que está experimentando. Y dependiendo de esa emoción, así también será el estilo del saludo que el niño requiere. Pero sí es muy importante el estudio del manejo de las emociones. ¿Por qué? Porque nosotros somos emoción. Todo lo que hacemos de una u otra forma es impactado por la manera como nosotros procesamos e interpretamos todos los estímulos externos que llegan a nuestro mundo interior. Y depende de qué se tratan las emociones, ya sea una emoción por algo que te ganaste, una emoción por algo que te impacta, que quedas allí y que wow, esto me pasó a mí. Y puede llegar también las emociones a una tristeza también. Sí, ahí es donde nosotros vemos el tema de lo que es emoción versus un estado emocional o un estado de ánimo. Que por así decirlo, las personas por lo general siempre dicen, él está en una emoción de depresión. No es depresión una emoción. Un estado breve que tiene muy corta duración, esa es una emoción. Pero cuando ya hablamos de una prolongación de tiempo, estamos hablando entonces de un estado emocional, de un sentimiento. Y en este caso es una persona que ha pasado por largos periodos de tristeza que llega a una depresión. Pero siempre será primeramente la emoción, y al transcurrir periodos de tiempo se da entonces lo que es el estado de ánimo. Y hablando de los niños en las escuelas, a los padres de familia que nos están escuchando, las emociones tienen mucho que ver con cómo están los niños y cómo le afecta el aprendizaje. Así es. Es importante esto porque entre más educadores, entre más docentes se vinculen con el tema de el bienestar emocional del niño, podemos manejar situaciones. Por eso en los colegios siempre tenemos esa apreciación psicoeducativa, que es tan importante. Saber sobre todo los entornos, las situaciones sociodemográficas, las situaciones sociopolíticas, socioeconómicas, todo eso de una u otra manera afectan el núcleo familiar y las dinámicas que se dan dentro de las familias. ¿Cómo podemos manejar las emociones buenas? Bueno, nosotros... Porque hay emociones buenas y emociones malas. Bueno, específicamente placenteras o displacenteras. Ok. Porque todas las emociones son importantes. Porque si nosotros estamos en un bosque y nos encontramos con un oso, no podríamos estar reídos. No. Automáticamente el cuerpo, el cerebro envía una información donde la situación que estás atravesando es una situación de peligro. Entonces, la alerta... De ansiedad, de temor, de wow. Entonces, allí esa emoción de miedo es la que te permite a ti reaccionar para poner a salvo tu vida. Por eso que decimos que en emociones no hay emociones buenas ni malas. Todas son necesarias para la consolidación y preservación de la vida humana. O sea, a mí nadie me va a decir que no tiene emociones. Todo, lo acaba de decir la licenciada Varela, todos tenemos esas emociones. Cuando las mujeres están embarazadas, ¿eso llega a afectar al bebé cuando estás con esas emociones que el niño puede nacer nervioso, preocupado, no sé, exaltado, por decir?
Antes de pasar allí, me hiciste una pregunta de cómo nosotros podemos manejar nuestras emociones. Exacto. ¿Cómo manejar nuestras emociones? Nosotros tenemos técnicas a nivel en psicología que se trata de registros de pensamientos. Por ejemplo, hay una situación X y lo que le damos es herramientas a nuestro paciente, a nuestro cliente, para tener una valoración certera de lo que está ocurriendo. En ese registro de pensamiento, lo que se va a evidenciar es cuál es la situación que tú estás experimentando. Esta situación, ¿qué emoción generó en ti? Y a partir de esa emoción vamos a trabajar entonces en lo que es una valoración más exacta. ¿Qué te hizo sentir esta emoción? Exacto. Recuerden, tenemos una situación X. Esta situación X va a generar o desencadenar una emoción a nivel fisiológico, psicofisiológico, y luego de esa emoción vamos a saber ¿qué hiciste? ¿Qué te hizo sentir? Y luego tenemos la última parte en esa valoración es qué tan real es eso que tú estás describiendo. Qué tan cierto, qué elementos tú puedes adjudicarle a esa emoción. Porque muchas veces nuestro cerebro nos engaña. Muy bien, nos dice Temi que nos vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, recuerden la importancia de las emociones, cómo afectan nuestra salud mental. Hola, ¿qué tal? Y estamos de regreso con ese tema tan importante como es las emociones, ¿verdad? Cómo trabajan en nuestra salud mental. Habíamos estado hablando antes de irnos a la pausa sobre cómo podemos gestionar nuestras emociones en este tema de la salud mental y el aprendizaje. Importante la acotación que acabas de hacer, porque entre más personas reconozcan la importancia del buen manejo de sus emociones, tomarán decisiones mucho más acertadas. Te mencionaba de uno de los recursos que nosotros utilizamos en terapia, que es el registro de pensamiento. Y este material y esta técnica la utilizamos mucho para que la persona tenga una valoración real y no imaginaria de lo que está aconteciendo. En el registro de pensamiento colocamos, lo primero es la situación. ¿Cuál es la situación que le está ocurriendo a Delvis? Y luego esa situación me va a generar como efecto cascada instantáneamente una emoción. Cuando estoy en esa emoción, lo primero que debo de preguntarme, ¿qué sentí? ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Qué estoy experimentando? Una vez que puedo descifrar o describir qué sentí, qué hice con lo que yo estoy sintiendo. Es una conversación que se lleva a cabo con uno mismo. Con uno mismo. Porque mirándose en el espejo, ¿qué hice? Así es. ¿Qué hice? Una terapia. Sí, cómo no. Sí, eso lo hacemos en terapia. ¿Qué hice? Y una vez que hice, soy mucho más consciente de cómo mi comportamiento, mis acciones han sido respuesta a un estímulo, a una emoción que se generó. Y luego, como último y no menos importante, es la valoración. ¿Qué elementos tengo yo para dar veracidad de que todo esto que yo he podido describir sea tan cierto? Porque nuestro cerebro muchas veces nos engaña y no puede interpretar a ciencia cierta lo que es real o lo que es imaginario. Entonces, con ese registro de pensamiento, yo tengo una herramienta que me permita a mí ser lo más funcional y centrada. Y en base a toda esa valoración de estímulo que yo estoy viendo, qué tan consciente e inconsciente soy de lo que está pasando dentro de mi mundo. Es bien importante, estas herramientas se dan en terapia, se dan en consulta, pero también se lo damos a nuestros pacientes para que una vez en sus casas puedan estar conscientes de lo que están experimentando y poder trabajar de una forma mucho más consciente de lo que está sucediendo. ¿Cómo está la demanda de pacientes con este tema de la salud
que nos afectan nuestra salud mental, las emociones. La demanda es urgente porque, por ejemplo, los sistemas de salud público, todo lo que tiene que ver con el tema de la salud mental, todo lo que tiene que ver con la prevención del suicidio, hoy en día es una realidad. Y es por eso que las instituciones de salud pública deben de abocarse aún más, no solamente en la parte de cuando llega una urgencia, como en el caso de lo que son intentos de suicidio, sino trabajar en lo que es el tema de la prevención. Y todos estos temas de inteligencia emocional, del bienestar emocional, de una u otra forma, es la herramienta que tenemos para evitar que se den situaciones donde las familias, por lo general, sufren por la pérdida de familiares. Entonces, cada día más sí hay demanda, y sobre todo en todos los individuos, desde el más pequeño hasta el más grande. Sobre todo no tiene edad. No tiene edad. Y lastimosamente tampoco tiene un rostro que podamos correcto. Sí, no se sabe. Las emociones pueden ser tan paralelas que uno no sabe cómo uno va a actuar. Por lo menos hagamos un ejemplo no tengo nada en contra de los taxistas ni los conductores cuando estamos en la calle, que sentimos unas emociones, ya sea de enojo, porque nos tiraron en el auto o porque nos dañaron el auto. Y el ser humano se baja, como dice uno, nos bajamos energúmenos. O sea, no sabemos controlar esas emociones. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se le dice a ese oyente o al que nos está escuchando cuando nos llega un momento como eso, de esas emociones, ese choque? ¿Debemos respirar? ¿Qué debemos hacer? Recordemos que emoción viene de una palabra que se llama latín emotio. Y eso significa movimiento, energía en movimiento. Okay. Así es que cuando las personas están frente a una situación que para ellos es estresante o donde a ellos, se le produce la ira, por lo general estas personas están tan invadidas de cortisol, que es un neurotransmisor. Wow. Y estas personas en ese afán, en esa energía en movimiento, muchas veces, se vuelven irracionales, ¿no? Porque hay una desconexión con la parte racional de su cerebro. Por eso, lo más importante cuando llega un momento, un episodio de ira, es que la persona salga y que se dé un tiempo para respirar, contar del 1 al 10, hacer una respiración que pueda ser... Qué difícil en ese momento, pero se puede. Sí, se puede, y sobre todo reconocer si esta emoción es la que constantemente es la que me invade, si esta emoción es la que controla, porque en realidad es una emoción controlando al ser humano, y eso es lo peligroso. Pero cuando hablamos ahorita en un momento sobre los femicidios y demás, y las personas que se preparan para eso, ¿hay una preparación o la persona de pronto tuvo esa emoción? ¿No hay una manera de ayudarlos antes de llegar a una situación como esa? Bueno, ya estamos hablando de unas personas con enfermedades mentales. Ya estamos hablando ya de una condición como cualquiera persona que tiene, por ejemplo, una diabetes, un problema ya con una enfermedad estipulada. La persona que se autolesiona o la persona que se suicida es una persona con una enfermedad de salud mental. Es una persona que requiere la atención igual. ¿Eso tiene alguna raíz, una afectación familiar? Sí, por lo general hay muchos factores que intervienen. Pero nosotros somos química. ¿Cómo se capta? Química, ¿cómo se agarra? A nivel cerebral. Y por lo general estas personas siempre dan señales. Hay luces que ellos, de una u otra forma, ellos emiten acerca de su condición, de sus padecimientos de salud mental. ¿Cómo uno ve esas luces? ¿Las personas se retraen? Sí, por lo general lo que anteriormente era placentero para ellos, de la noche a la mañana no quieren participar de nada. Replegan. No quieren participar de nada de lo que antes era un disfrute y un goce. Wow. Aparte de eso, ya no hay esa motivación para decirte voy a salir para alcanzar esto. Por eso que es tan importante también la parte espiritual en el individuo, porque claro, muchos de ellos, a pesar de que tienen pensamientos suicidas, dicen, ¿sabes qué? No me voy a suicidar porque no veré a Dios, por decirte algo. Le temo a Dios. Sí, le temo a Dios. Entonces hay cosas que te mantienen anclado aquí en esta tierra. Pero la persona que se suicida ha perdido todo contacto
con el valor de la vida humana. No hay nada que lo ancle a este mundo. Muy bien, nos dice Temi que se nos agotó el tiempo, pero recuerden que las emociones mentales son hermanas, van de la mano a la madre. No se puede estar separada. Dígame rapidito de qué se trata. Sí, todo lo que tiene que ver con emociones y salud mental van agarrados de la mano como grandes hermanas inseparables. No se puede hablar de salud mental sin hablar de emociones. Muy bien, lo dejamos con ese mensaje. Gracias por habernos acompañado y lo esperamos próximamente aquí en su programa NutriSalud, que le llamamos salud a su casa y adivinen, gratuita. Chao, chao. Se despide aquí la licenciada Hildaura Batista Varela y Delvis Noemí Araúz Peñalosa. Nos vemos. Nos vemos, chao.